escucha bien. ¿Los demás? Sí. Perfectamente. Ok, vale. Hoy tenemos la última clase y yo creo que sería buena también aprovecharla para los posibles trabajos que ustedes están haciendo, pensando, pero bueno, vamos a tratar de hablar sobre el tema que les propongo hoy y vamos el problema de los trabajos en realidad bueno, claro, por supuesto que introduje el Ando Rojas Guardias un poco porque cuando estaba armando el programa para este semestre, él se murió en ese tiempo y bueno, yo conocí a Armando y le tenía bastante, y me topé con este ensayo de él mientras revisaba sus textos y creo que de alguna manera me conecté, pues estaba trabajando en el problema de esta asignatura, en lo que toca asignatura, y creo, y me pareció, ya quitando la parte efectiva, pero intelectualmente, me pareció que él tocaba prácticamente un asunto que estamos tocando desde Marta Traba, pasamos por Juan Hacha, por Canclini, con Pérez Orama, pero lo toca en un sitio distinto, tratando de tocar el problema y el sentir venezolano más que latinoamericano, pero vuelve a caer con el problema de las culturas híbridas, por llamarlo, en los términos de García Canclini, desde otro sitio, desde un sitio quizás más poético, no sé si llamarlo así, o más subjetivo de alguna manera, sin pretender un análisis sociológico o antropológico, partiendo de una revisión del sentir, que bueno, una posición muy particular. Creo que todos conocen a Armando Rojas Guardias. Él estudió filosofía y teología en Caracas, en Bogotá, en Friburgo. En realidad fue seminarista, pero bueno. Bueno, estoy leyendo un currículum que conseguí por ahí. Sus estudios se centraron en autores como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Góngora, Helio, Blanchot, Borges, Rilke, Joyce, Nietzsche, entre muchos otros, evidentemente. Un gran conocedor de la teología cristiana. Dirigió talleres de ensayo, de mitología, de filosofía de la religión, formó parte del taller Calicanto de poesía con la profesora Antonia Palacio y participó del grupo Tráfico, un grupo de poesía, un fabuloso grupo. Todos los poetas de Tráfico son hoy en día muy reconocidos. Entonces yo no sé si saben ustedes algo más de Armando, pero creo que eso ya es un semblante importante. Recibí el premio de poesía en el 86, en el 96, el premio de ensayo en la Bienal de María Pí González 7. ¿Se cayó? ¿Están ahí? Desconecté. Sí, aquí creo que el profesor se escuchó por un segundo. A mí se me cayó y volvió a aparecer. Están ahí, Sí, profesor, aquí. oímos ¿Me hasta el escuchan? premio Mariano Picón Salas. Bueno, ¿Se volvió fue a lo caer? último que dije en realidad. Ah, ok. Ajá. Lo último que dije es, no, yo estoy aquí, no me escucho. Creo que debe estar link, que como que me responden al rato que yo hablo. Bueno,
yo quería preguntarle a Juan, aunque veo que va a ser difícil una conversación con esta conexión tan débil. Otra vez se fue. Sí, otra vez se fue. Creo que el profesor debería apagar la cámara. ¿Hay algunos de ustedes en Venezuela que tienen ese sistema nuevo, que es un sistema digital para internet y tal? Parece que es carísimo, pero como que funciona. Hello. ¿Qué te refieres? Aquí otra ¿Te vez. refieres a Net 1, Elizabeth? Creo que sí, a mí me han dicho que hay uno, incluso en el edificio donde vivo en Venezuela. Bueno, Yo tengo Net 1, yo lo tengo. ¿Y qué tal funciona? Bueno, es muy rápido, pero también se cae a veces. Y es caro, ¿verdad? Más que otros, sí. Ah. Aló. Sí, profe. Marily, ¿y eso ya está disponible para todo el mundo? Por zonas. Hay Ah. zonas que ya hay muchísimas zonas de Caracas que lo tienen, pero sé que hay otras que no. Ah, qué interesante, porque también mi mamá, que vive en Colinas de Bellomonte, tiene una muy mala conexión. Sí, yo lo tengo hace poco, 2 meses. Ok. Pero también creo que hay otras, son varios, no sé, creo. Son varias compañías. O a lo mejor son los que representan a esa compañía. Who knows? ¿El profe está? Aló. Ajá. Aló, estoy aquí. Me Bueno, conecté ahora por otra red, a ver, por Digitel. Estaba por ABA, pero que la vez pasada no me funcionó Digitel. Ahora estoy probando Digitel porque el que no me está funcionando es ABA. No sé si esto me funcionará ahora. se Ay, le Dios oye mío, bien, qué profesor. desastre. Ahora se le oye muy bien. Ok, vamos a seguir con este Digitel un rato antes que se me caiga. Sí, bueno, esto va a estar difícil hoy, parece. Yo el jueves que tuve clases con el otro diplomado, lo tuve que suspender la clase porque me fue imposible dar clase. La di por WhatsApp, pero bueno, Wow. sí, terrible, Ah, espantoso, sí. Pero bueno, la clase funcionó. Pero bueno, les venía hablando, quería preguntarles, lo que pasa es que la conversación va a ser muy difícil. Si ustedes llegaron a leer ya el texto de Armando Rojas, El centro y la periferia, Sí, si profesor, sí lograron, lo leímos. Yo por lo menos lo leí, lo hermoso leyeron. texto, excelente. Sí, Yo también. un texto bastante duro, me parece a mí. Y Pero como le decía, iluminador, iluminador. gracias Carolina, Excelente. sí, iluminado. Un de profundis, pues, de verdad. Se hunde hasta el fondo y creo que sería es muy rico justamente para tocar desde otro sitio el tema ese subterráneo que está siempre detrás de todo lo que hemos hablado sobre las culturas híbridas, las culturas marginales, el espacio de lo otro, constantemente está indagando, que hemos estado indagando desde Marta Traba hasta casi hasta Luis Enrique, que fue el que le dio una visión quizás menos marginal a la postura latinoamericana. Pero es un tema que está detrás de todo lo que hemos reflexionado, me parece a mí, no sé si ustedes piensan igual, y el Sí, sentimiento soterrado de los venezolanos, la sensación o el sentimiento de fracaso habrá ahí como un sitio de difícil acceso, donde uno, que a nadie le gusta entrar en ese sitio espantoso realmente, pero que de alguna manera marca al venezolano. El sentir colectivo de Venezuela se relaciona, dice, orgánicamente con lo fallido, como una flecha que no da en el blanco.
creo que ahorita nosotros aquí en Venezuela tenemos experiencia en eso, claro, a nivel político, quiero decir, no me voy a meter ahí, pero se nos ha hecho casi un constante fallo lo que se ha intentado a nivel político en este país de hace un tiempo para acá. Y Sí, eso, ajá, sin dime, duda Mary. ese sentimiento en estos momentos se ha exacerbado, ese sentimiento que él expresa muy bien y que pudo haberse superado en algún momento, en este momento de verdad está exacerbado, es así. Parece que en nosotros se hace como muy patente, quizás esto cuando lo escribió Armando, no sé, o hace más tiempo, no lo hubiéramos aceptado tan evidentemente como hoy en día lo podemos estar aceptando, ¿no? Los Cierto. proyectos políticos fracasados que hemos tenido en estos últimos años, y estoy hablando de los 20 años completos, ¿no? Un proyecto, por más que sea, que no terminan de arrancar, de hacerse presentes, de solucionar problemas, o ni siquiera ahorita ni tocarlos casi. Y él bueno, ese sentimiento de fracaso, él le lo atribuye a dos causas, ¿no? La disminución de la autoestima ante la gesta independentista, que a mí eso me sorprendió cuando leí eso, porque eso sí, no sé, yo no tengo esos pensamientos históricos tan fuertes, digamos así, pero puede ser como cultura. Y la dificultad de Venezuela ante la modernidad, que ha sido como el tema que trabajamos prácticamente desde Marta Traba, la distinción entre lo latinoamericano y lo moderno, la pertinencia de Latinoamérica en participar en la modernidad, como lo planteaba Marta Traba, que no lo veía pertinente, o como lo plantea Juan Hacha, que sí es pertinente en el sentido que somos realmente culturas híbridas, él no usa la palabra híbrida, pero la palabra híbrida, pero culturas mezcladas, culturas que pretenden y quieren y alaban y buscan la modernidad, que se proyectan hacia la modernidad, y en ese sentido las críticas de la modernidad de las sociedades modernas, sí, ayudaría a plantear la posición latinoamericana. García Canclini ya abre la categoría de culturas híbridas justamente a las culturas colonizadas, que fueron colonizadas por otras culturas y cuyas raíces propias se mezclaron con otras culturas y formamos estas nuevas culturas que se enfrentan a la modernidad y están padeciendo los intercambios de la modernidad, viviendo los intercambios de la modernidad con atrasos y con avances y con retrasos, con avances y con retrasos, que ha provocado una cantidad de conjunciones entre distintos elementos, distintos que aparentemente heterogéneos, pero que arman una estructura social que es importante ver desde ese punto de vista. Y bueno, no sé, es como aquí, cómo lo plantea Armando. Armando lo coloca en un plano mucho más anímico, mucho más afectivo, por llamarlo de alguna manera, y nos hace enfrentar nuestra alma con nuestros ideales, ¿no? El enfrentamiento de lo venezolano ante los ideales que se abrieron cuando se creó la República Venezolana con la independencia de España. Esa apertura a un futuro por delante prometedor, que parece que en los venezolanos se ha convertido en un sueño sin cumplir. ¿Mm? Y él dice que eso aparece en Venezuela casi desde el principio. El primer ejemplo que él pone es Juan Vicente González, que Juan Vicente González fue un intelectual, un político los primeros años de la República Venezolana, que estuvo presente en esos comienzos
de la República. Bueno, él no, realmente no. Él es un escritor caraqueño, ¿sí? Que, que escribe sobre Fermín Toro y habla sobre Fermín Toro, y justamente Fermín Toro sí es, aunque él también pertenecía a eso, que él decía de Fermín Toro que dejaba de existir el último venezolano, como si una gesta anterior a la República se estuviera acabando. En Venezuela como que fuera ese heroísmo que levantó la República fácilmente fue puesto en duda o colocado en duda. ¿Dónde queda el venezolano? ¿Dónde quedamos los venezolanos ante ese heroísmo republicano, por llamarlo de alguna manera? Y después hace un pequeño análisis, Armando, sobre una pequeña, una oración nada más, sobre el Miranda en la Carraca, como si justamente la derrota de Francisco Miranda, la simbología que tiene esa, esa pintura dentro de la historia del país, eh, toca a fondo el sentir venezolano. Nos sentimos como Miranda en la Carraca, encerrados, a punto de salir, intentando salir, pero prisioneros. No sé, es como una imagen muy fuerte para mí. Dice que Miranda nos mira inquisitivamente, nos pide, nos exige. No sé, nos sentimos por debajo del estatuto heroico de nuestros padres. Es la pregunta que él afirma, y yo se lo pregunto a ustedes, ¿nos sentimos realmente así? Por debajo del estatuto heroico de los fundadores de la República. ¿Mm? Y nuestra educación, sigue insistiendo Armando, nuestra educación se levanta, se sostiene sobre el heroísmo histórico y nos meten en la cabeza. Bueno, yo tuve un fascinante, magnífico profesor de historia de Venezuela que realmente narraba la historia de una manera encantadora y todas las guerras de independencia casi al lujo del detalle. Era maravilloso escucharlo. Uno se quedaba así como fascinado escuchando las historias de la guerra de independencia y toda esa lucha eh, que nos contaba el profesor Acosta. No sé, se mete entonces a hablar de la psicología del héroe, pues no sé si podemos tocar un poco de esto, si ustedes sienten que eso es real, lo que Armando está describiendo, cómo lo sienten ustedes. Profesor, yo quería comentarle, de verdad que me tocó muchísimo ese texto. Yo quería comentarle una pequeña experiencia personal. Hace Claro. unos años hice un componente docente y el único requisito es que todos fuéramos profesionales y bueno, íbamos a aprender con esto técnicas para poder ser un docente con todas las herramientas, ¿no? Y entonces en la primera clase nos preguntaban que cuál era nuestro personaje favorito en nuestra vida, ¿no? Y bueno, algunas todavía con ese complejo, no sé cuál es de Edipo, de Electra, dijimos mi papá, ¿no? Pero el 90% de la clase dijo que su personaje favorito era Simón Bolívar. Importantísimo lo que está diciendo, sí. Y a mí me impresionó porque en verdad a mí personalmente no me pasó nunca por la cabeza eso, pero me impresionó la cantidad de personas, de profesionales, que dijeron que su personaje favorito era Simón Bolívar. Yo no sé qué piensan los demás, pero yo he tenido como experiencias parecidas en ese sentido también. A mí me sorprende una cosa con respecto a Bolívar, que creo que también es la diferencia entre los países, por lo menos de la Gran Colombia. Mi familia es de Colombia, de Colombia exactamente, y allá también admiran mucho a Bolívar. Bolívar es realmente el héroe también de la independencia colombiana, pero hay una pequeña diferencia que siempre me ha llamado la atención. Las estatuas de toda la Plaza Bolívar en Colombia no es un hombre montado a caballo, es como un juez, como un intelectual que como de pensamiento, un hombre de pensamiento, un hombre civil, que
bueno, que es la imagen también es una imagen de un hombre valioso, evidentemente, y lo quieren mucho. Pero en Venezuela todas las representaciones del hombre a caballo, es el hombre fuerte, el hombre viril, armado, con sus armas hacia adelante. Y no sé, esa pequeña diferencia siempre me ha servido a mí como para ver matices entre los colombianos y los venezolanos, que somos tan parecidos y tan iguales, ¿no? Lo digo aquí también como anécdota, Marily, como para entender un poco esta psicología del héroe que nos plantea Armando en este texto. No sé qué piensan ustedes. ¿Alguien escribió aquí? A ver qué dice. Marianela, que tiene cierta animadversión. Sería chévere que habláramos de eso entonces, porque de alguna manera también esa es la otra cara que podemos ver también en esta complejidad anímica que nos toca ver, nos toca Armando con este texto. O sea, la idea del héroe como abridor y fundador de la patria, el camino heroico, al mismo tiempo el camino que marca pautas a seguir, que marca sombras, que la luz que señala sombras, por decirlo de una manera. Carolina, habla. Sí, bueno, que Armando Rojas Guardia de alguna manera nos invita un poco a lo contrario de ese gran relato, ¿no? Sí. Él lo que realmente está cuestionando es cómo ese gran relato nos ha hecho tanto daño y de alguna manera ese relato fundador que es tan grande, que es tan grandilocuente, de alguna manera nos condena también, porque todos de alguna manera sentimos que no somos lo suficientemente capaces de ser Bolívar. Es como que, bueno, es ese personaje, esa construcción que han hecho de Bolívar, de alguna manera que nos ha jugado un flaco favor, ¿no? Porque de alguna manera la gente se siente acomplejada de no poder construir ese gran relato y Armando Rojas Guardia lo que está diciendo es mejor, bueno, lo contrario, hagamos lo contrario, tratemos de crear o de producir desde lo pequeñito, desde lo marginal, desde lo chiquito, que esa también es una forma de producir, no necesariamente este relato fundador, que, que además ese relato fundador cala a casi toda la sociedad, porque es lo que nos enseñaron desde primaria hasta quinto grado. O sea, casi toda la población venezolana que pudo acceder a una educación, vamos a decir, básica, conoce el relato. Por eso es tan fuerte esa admiración, porque bueno, luego la modernidad falla, entonces finalmente todo ese segmento que puede estudiar, toda esa gente que accede a la educación básica se queda con ese relato de Simón Bolívar, ¿no? Entonces, bueno, él como contraparte diría, bueno, deberíamos estudiar más bien a Cadenas con su poema Derrota, que ahí nos enseña un poco a producir desde el margen, desde lo chiquito, de la experiencia Sí, personal. Porque, profesor, sí, estoy de es que, acuerdo contigo, Carolina. La postura de Armando. Pero, ok, di Mari. profe, es que yo creo también que el asunto es, yo no tengo nada contra Bolívar, ¿no? Pero el asunto es que no le han dado nunca la dimensión humana, o sea, siempre ha sido la dimensión de héroe. Nunca se analizó qué pasó con Piar, qué pasó, por qué vendió a Francisco de Miranda. O sea, nunca vemos las cosas que pudieran no ser tan buenas de Bolívar. Siempre nos presentan en la escuela, en secundaria, hasta en la universidad, ese Bolívar héroe perfecto, impoluto. Entonces, claro, no, nunca tenemos esa dimensión humana de él, siempre pensamos que es un todopoderoso. Sí, estamos de acuerdo y creo que eso está como detrás de toda la reflexión que hace Armando sobre la educación republicana que nos han dado. Pero creo que lo fundamental es reconocer eso en nosotros y en cada uno de nosotros, cómo nos movemos nosotros como venezolanos con esa dualidad anímica de la que está hablando
Armando Rojas, no para que hagamos aquí una terapia de grupo, ni mucho menos, sino como para entenderlo de fondo. Realmente a mí por lo menos, a mí se me vienen imágenes muy particulares en tratar de comprender en mi cultura que yo participo, dónde está esa fantasía de éxito o fantasía de independencia, de república, en la gente que me rodea, en mi gente. No para que hablemos de eso, pero creo que sería importante como tocarlo, porque nos está hablando a nosotros, directamente a nosotros. Y cómo recogernos eso, o si realmente criticamos, porque también yo me planteo esa duda. ¿Por qué voy a criticar yo mi deseo de éxito? Yo pregunto. ¿Ah? Porque hay que criticar el deseo el inmenso deseo de salir adelante, o lo que pasaba cuando yo tenía 15 años, de ir para Miami y comprar de todo lo que se compraba hace no sé cuántos años, el barato dame dos del venezolano. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, nosotros somos lo que hemos hecho. La educación, evidentemente, que nos ha tocado, pero somos los venezolanos los que hemos vivido supuestamente en esta tensión. Y somos venezolanos, estamos aquí, somos contemporáneos de Armando. Padecemos esto que le está diciendo. Entonces, no sé, como para reconocer en qué de lo que está hablando Armando en nosotros, creo que sería lo importante a reflexionar. Y bueno, y él se lanza por un camino como rico de pensar cuando empieza todo ese análisis de la psicología del héroe, una épica adolescente. El héroe busca autoafirmarse en el mundo, el deseo de estar presente en el mundo, algo que es muy del joven, del adolescente, del que está empezando a hacer. Eso no es del todo malo, de alguna manera. La cultura se mantenga en ese estilo de adolescente, quizá, pero también ha sido necesario como pasar por ahí. Pregunto, aquí alguien me escribió largo, vamos a ver qué dice. No sé quién es todavía. Carrera Lamas tiene una tesis en el libro dedicado al culto al héroe y parte de la idea que nuestra relación con el poder pareciera frente y la jerarquía. El esquema inicial fue la relación con el rey, padre, y luego lo que hemos vivido es la relación. Y la búsqueda permanente del padre. En el caso de Bolívar, él parecería encarna la necesidad nuestra de un padre autoritario. Vale, ya tocamos tema. Lo que también Armando habla sobre la postura de Valenilla Sanz, el cesarismo patriarcal, ¿cómo que lo llama él? Yo anoté por aquí. Sí, la necesidad de una cabeza cesarismo que nos guíe. democrático. El cesarismo democrático, exacto. La necesidad de una cabeza, de un líder que nos guíe. Alguien a la cabeza, sin alguien que nos guíe, no podemos hacer nada. Más vigencia que eso no hay nada ahorita en este país. Esa necesidad de autoafirmarnos, pero siguiendo a un líder, a alguien que marque el camino. Que los rusos también han trabajado mucho sobre esa imagen. Parece que ellos también, he leído algunos textos de los rusos, que ellos no terminan de salir del zarismo, a pesar que hubiesen pasado por el gran comunismo, pero con esos tiranos comunistas fuertes, ya ahora están con Putin. La verdad es que ellos parece que tampoco logran salir de una cabeza que guíe el país. Yo hago Rusia como para desprenderme un poco el alma, ¿no? Pero
un punto importantísimo a ver y a estudiar aquí. Para defendernos de la... ¿Ah? Dime, Estoy dime. impresionada con esta clase, verdaderamente ¿Por qué? está ¿Por qué, increíble. Elisa? Wow, porque desafortunadamente estaba tan concentrada en el trabajo del profesor Rafael que no tuve la oportunidad de leer el texto y estoy aquí como rabiosa. Esto tan importante en este momento de nosotros los venezolanos. Entonces estoy como revuelta en este momento, oyendo todo esto. Bueno, yo lo traje aquí justamente, estábamos hablando de lo latinoamericano, y creo que con este texto bajamos al fondo, por lo menos de lo venezolano. Vamos a estudiarnos, estamos hablando de lo latinoamericano y hablamos de teorías, las culturas híbridas, las culturas heterónimas, yo qué sé, la globalización, que es un constructo político, como dice. No sé, hablamos como desde afuera, y con este texto trato de bajar en el fondo la pregunta por lo latinoamericano. Tiene que tocar el alma latinoamericana, lo que somos de fondo como latinoamericanos. Por eso que me interesó traer este texto de Armando acá, tocar, no podemos hacer la pregunta latinoamericana, aunque armemos teoría, si nos tocamos un fondo, una manera de sentir, una manera de vivir. Y lo que estoy tratando es de plantear si esta manera de sentir, de vivir que está proponiendo Armando, nos repercute o no nos repercute. Es ahí donde quiero llegar. Nos repercute este análisis que está haciendo Armando, cómo nos repercute, dónde nos toca, dónde no nos toca. Ya Marianela dice que a ella no le gusta nada la imagen de Bolívar, que tiene animaversión, que no le gusta. Bueno, ok, toquemos, bueno, sí, es una cosa a tocar. Que no te toque Bolívar en un país tan bolivariano es algo Parece puede que estuviéramos conversar. resentidos con ese Bolívar. No sé. Hay como un resentimiento. Bueno, hoy en día hay mucho. Hoy en día el sonido bolivariano, ya esa palabra hoy en día se ha convertido en otra cosa realmente. En estos últimos 20 años esa palabra se levantó hacia un sitio que nos ha tocado vivamente muy fuerte, ¿no? No quiero meterme en política, pero estamos en la rayita. Pero yo trato de ir hacia Profesor, atrás. porque Bolívar representa también el militarismo. Exactamente. Entonces, estamos claros que los militares realmente, no sé cómo sonar, pero Sí. son como un lastre. La verdad es que en el mundo ideal no deberían existir militares. Entonces, Pero existen, pero existen. existen, Y creo que lamentablemente, que existirán habla de mucho nuestro tiempo. fracaso, ¿no? De poder Existirán. convivir, ¿no? Entonces, de alguna manera, el mundo cívico se ve siempre aplastado por la amenaza del militar, del arma, de ese poder que además es un poder así que no razona, que no escucha la tangente, no escucha las otras cosas, sino todo es como un poco más esquemático, más cuadrado. Es así porque es así, o sea, donde no se cuestionan las leyes, donde todo está escrito y de alguna manera no puede ser desviado de eso que está escrito porque entonces rompe el gran relato. Entonces, bueno, esa es la herencia que tenemos, es la herencia militar. Y si nos vemos como país, realmente es una herencia que no deberíamos estar muy orgullosos de esa herencia, ¿no? Por lo que hemos vivido últimamente. Y bueno, lo que ha vivido la historia entonces, porque se ha estado durante toda la historia, lo que ha vivido el país no solamente en los últimos años, sino en casi toda la historia. Pero ahí vamos a un sitio, bueno, vamos a ir analizando esta cosa con calma. Sí, bueno, evidentemente que la milicia maneja cierto orden, un orden radical, fuerte, duro. Pregunta por preguntar, por tocar el Diego, pero ya va, ¿es posible movernos sin un orden social? ¿Es posible manejarnos sin un orden social, sin unas leyes claras, sin unas leyes precisas? ¿O lo que nos molestan
no son las leyes, sino la manera en cómo manejamos las leyes. Entonces hay una pregunta que sería interesante ver, si lo que molestan son el orden o lo que molesta es lo que hacemos nosotros con esas leyes y esos órdenes. ¿Me entiendes la pregunta, Pamela? Lo que te quiero decir. O sea, no sé, eso también habría que pensarlo, porque no, yo no sé, yo no me da pavor ahorita atacar tan de lleno las reglas de convivencia. No me gustan, yo soy bastante anarquista, pero socialmente hablando, No, son necesarias, es un las contrato reglas de social que tenemos que convivencia hay hacer. que manejarlas, hay que Claro, saberlas. Entonces, claro. el problema no ha sido, no creo yo que ha sido la imposición de reglas, sino la manera en cómo esas reglas han sido movidas y vaciladas de alguna manera en países como Venezuela, porque nos pasamos jugando, aunque sí, tenemos la imagen del héroe, queremos tener éxito, y eso en lo individual se vuelve a hacer lo que yo quiera, como sea, alcanzar la meta como sea, que es otra vertiente del gran héroe individual que se lanza a conquistar cualquier cosa sin pararle a ningún convenio. Ese es un matiz también que puede verse desde la psicología del héroe adolescente que lo quiere todo independientemente de lo que sea. ¿Me entienden lo que quiero decir? Eso también es un matiz de este problema, que no solamente el Sí, no, ataque me al refería yo más militarismo, el ataque a lo, otra cosa. yo me Perdón. refería a lo militar más que nada, porque evidentemente las leyes son importantes, pero las leyes en el derecho, o sea, es como más civil, ¿no? Yo me refería específicamente a lo militar, porque sí creo que obviamente las leyes son el contrato de convivencia que necesitamos pactar. Y la ley es el Leviatán, Hobbes lo decía, el Estado es el Leviatán, el demonio que controla a los impulsos salvajes de los ciudadanos, porque eso lo decía Hobbes, el empirista siglo XVII. Él decía que el Leviatán es el Estado, que es necesario, ese demonio del Estado, porque si no los hombres nos comemos entre todos. Entonces nos tragaríamos los unos a los otros, pero ahí también quiero ir yo, o sea, vamos a lo social, el individuo venezolano con esta imagen del héroe, vamos a leer, también no hay una vertiente que nos llama, yo qué sé, como Santos Luzardo en Doña Bárbara, el gran Santos Luzardo, y qué es lo que trae. ¿Qué es lo que nos trae Santos Luzardo? El progreso, el modernismo, el avance, el ir contra la salvaje Doña Bárbara. ¿Y qué es eso? Poner los límites de cada finca, marcar exactamente la convivencia social, marcar las reglas, y es el Santo Luzardo lanzado en contraposición al personaje de Canaima, no me acuerdo ahorita el nombre, Vargas, creo que es el apellido, que él termina entregado a la selva, él sí se mete a la selva, y ahí vemos, no sé, lo que quiero, ahí vemos, bueno, son los caminos, cómo van los venezolanos, tenemos como una bifurcación en este planteamiento que nos plantea Armando Rojas Guardia, que creo que en Rómulo Gallego está claro con estas dos novelas. O sea, hay una inclinación fuerte, dura, que también es muy venezolana, al impulso personal a lanzarse a ciegas por un camino, que creo yo que también se puede leer desde aquí, a lanzarnos con la pasión del positivismo o lanzarnos con la pasión salvaje, como si eso también fuera parte de uno. No sé si me estoy explicando o me estoy lanzando por terrenos muy personales. Hay como la pasión del héroe, llamo yo, que lo pone a uno como a revisar también los impulsos individuales. ¿De dónde salen estos impulsos individuales? Que marcan camino y que en Venezuela pueden, no sé, él alaba a lo que hace Armando Reverón, que se aisló y tuvo el valor de aislarse, separarse de lo social y formar su castillete. Hizo de ese impulso individual algo creador. Ahora,
Santos Luzardo fue creador, el héroe de Doña Bárbara. Se hizo creador, él no se apartó, él le puso rejas a las fincas del llano, por decirlo de alguna manera. Le puso límites, cada finca llega hasta acá. Es lo que hizo Santos Luzardo en Canal, en Doña Bárbara. Fue creador, eso también es creación. No sé. Yo estoy agotado de este tema, Alberto, estoy agotado de este tema. Bueno. No, perdón. Es como el constante dolor de nuestra historia procerista y nuestra psique individual y no moderna. Como, o sea, 35 años siendo venezolano, 35 años como con esta... Yo tengo 60 años. Con esta crisis tengo de identidad. 61 años, soy venezolano. Como o sea que todavía no... te falta bastante. Así que 30, apenas estás comenzando. No, sí, lo o sea, que siento pasa, que como que estoy buscando pero otras maneras de leer estos textos, ¿no? Como que yo creo que no hay otra manera sino viviéndolo. Y creo que por eso es que lo que plantea Armando es interesantísimo en ese sentido. O sea, agarrar la sensación de fracaso como posibilidad, la sensación de derrota como posibilidad de vida, que ya sí nos colocan en el otro extremo absoluto del impulso del venezolano, de los impulsos venezolanistas, por llamarlo de alguna manera. Porque ya lo estoy tratando de colocar en ese sitio y no tanto en el rollo del héroe patrio o no, que ese fue el inicio, sino en lo que hacemos con nuestros impulsos individuales e íntimos. Es ahí donde me lleva el texto de Armando. ¿Qué hacemos con nuestros impulsos individuales, nuestras intimidades más personales? Las empujamos, las llevamos. Tenemos un voluntarismo que nos lleva y nos rige como hacedores de camino. Que eso sería una parte del héroe. Y aquí Armando nos está colocando en otro sitio, ya va. Pero justamente esos impulsos, veámoslos desde otro sitio. Veamos desde otras perspectivas, veámoslo de un sitio menos pretencioso o menos vanidoso, no sé si esas serían las palabras adecuadas, menos impulsivo, menos voluntarioso, quizás sería la mejor palabra. Verlo de un sitio menos voluntarioso, de un sitio más de pasividad, de ver las cosas con más calma, con más sosiego y aceptar que también hay parte en nosotros que eso, que no les interesa para nada ni ponerle cerca a la finca venezolana, ni lanzarse a la selva como un loco a experimentar en la tierra, sin estar, sería la palabra, sin estar, contemplando la luz, como diría, como el caso de Reverón, viendo la luz. No sé. Marco, esto implicaría concientizar lo que realmente significa la psicología del fracaso para esta misma alma impulsiva. Evidentemente, es lo que está proponiendo justamente Rojas Guardia, concientizar, no sé si esa palabra la usa él, pero atender al fracaso, a la psicología del fracaso. ¿Mm? Profesor, pero es que ese sentimiento de aprender del fracaso y surgir es muy contemporáneo. Ajá. Eso está muy de moda, aprender del fracaso. Profe, Sí, ya va. Dime, Pamela. Pamela, ¿me estás hablando tú? el profesor sale conectado, pero no se le... Y sale conectado y sale con el micrófono abierto, pero no se escucha nada. Bueno, me recosté hacia atrás de la silla, a lo No, mejor yo fue que me alejé de la máquina. Sí lo escuchamos, yo lo he escuchado Ahora me todito. escucha. Yo también lo escucho. Yo también lo Sí. escucho. Fue como por 30 segundos que se fue. Es que yo sí, fue que me alejé en la silla, me recosté, a lo mejor fue por eso. Ok. No sé, puede ser. No me puedo ni recostar. Vale, ok, está bien, no importa. Marily, qué interesante lo que dijiste. Sí, muy Es interesante, muy Marily. contemporáneo.
estoy echando para atrás en mi vida en Venezuela y todos estos temas y wow, qué diferente se planteaban las cosas en otros momentos, que estos muchachos jóvenes todavía, o sea, han vivido simplemente esta realidad. Nosotros tuvimos otra, también muy explosiva y todo, pero fue distinta. Sí, nuestra realidad de joven, cuando teníamos la edad de Alberto, 36 años, nuestra realidad, la mía al menos, era hace 30 años, era completamente distinta. Completamente. Nosotros yo tenía el impulso de comerme el mundo. Yo decía, de Caracas a Nueva York y de Nueva York a Tokio. O sea, esa era mi fantasía y esa era mi locura. O sea, yo de Caracas al mundo. O sea, nos tragábamos al mundo entero. Nos tragábamos al mundo entero, exactamente, así era. No teníamos sensación, no había sensación de fracaso por ninguna parte. Nada. Aunque veíamos todos los problemas que aquí había. Los ranchos estaban creciendo alrededor de Caracas, había grandes problemas, peleábamos con los Andrés, con Caldera, con cualquiera peleábamos, pero el impulso de que teníamos una libertad plena por delante lo teníamos. Incluso veíamos países con dictaduras así como, wow, qué horror, nunca jamás. Horror, qué como espanto Cuba. Lo que parece Argentina, y aquí recibimos a todos y los recibimos a todos, exacto. Los adoramos y los protegimos. Todo eso se hizo aquí, evidentemente, y teníamos como, nos sentíamos como la libertad latinoamericana, más o menos. Y me acuerdo que en esa época yo iba para Colombia, vuelvo a mis referencias colombianas, y mis primos colombianos me decían que ustedes los venezolanos son muy pantalleros no, muy vanidosos. Sí. Ustedes son como los argentinos, vanidosos, y yo no lo entendía. No lo entendía. No puede ser que me digas eso. ¿Cómo que somos vanidosos los venezolanos? Si aceptamos a todo el mundo. Pero eso pasaba. ¿Me decir? ¿Entiende? Es una realidad muy distinta a la de que tiene Alberto hoy, por ejemplo. Y bueno, estos temas estaban, evidentemente. Y lo interesante es el testimonio de los jóvenes, de este sentimiento que tienen ellos, que es el más contemporáneo, es el de ya, en lo que ellos han sentido. Humberto, todos estos, Alberto, Carolina, todos ellos que son jovencitos y que tienen otra visión, otra forma de pensar. Millennials. Yo nunca sabía lo que son los millennials, pero chévere. Entro en esa categoría, Elizabeth, pero gracias. También podemos voltearla. Sí, volteala, por favor. Nuestra sensación de fracaso es culpa de ustedes, de su generación. Si queremos. Vale. Sí, no. ¿Piensas eso? Que es de nuestra culpa. No estoy pensando eso. O sea, lo propongo como una conjetura, o sea, como un problema. O puede ser que nuestra generación también tenga como grandes conflictos físicos y personales porque este sentimiento de voluntad arrasadora, como lo describieron ustedes, se deploró, se agotó, tal cual como estoy diciendo de estos temas. Y se acabó el combustible, se acabó la industria petrolera, se acabó el petróleo. Se acabó esto que impulsaba el combustible de su generación. Bueno, creo yo que o sea, sobre eso que mencionas ahí, Alberto, no sé si expiar la generación que nos precede a la tuya y la mía. No me interesa hacer eso tampoco. No, porque sé que eso no es lo que propones, pero dentro de esta conjetura, porque siento, leyendo el texto de Rojas Guardia, que es algo que es incluso mucho más anterior. O sea, esa ancla que él lanza sobre el gomecismo. Claro. Nos habla más bien de, bueno, precisamente cómo volviendo a todo el asunto del héroe, yo sé que no era el punto, pero todo este trasfondo colonial revolucionario de nuestro psiquismo, ¿verdad? Nos estuvo llevando precisamente a esto, al momento en el que la gran aventura heroica de los venezolanos tenía que encontrar su punto, bueno, de la depresión, ¿no? Del gran error, del fracaso, de lo que salió mal. Es que incluso si queremos ponernos en este asunto de problematizar como desde esas historias fundacionales nuestras,
Venezuela como tal, entonces tal vez era un fracaso, ¿no? Porque el proyecto bolivariano, que ha sido la gran narrativa que ha impulsado nuestro signo nacional, ha sido el de que sea un proyecto bolivariano, un proyecto latinoamericano. Por lo tanto, Venezuela como tal nunca debió haber existido, ¿no? Sí, eso es la misión como, de Venezuela era dejar de existir. Ok, vamos con calma ahí, que me interesa esto que tocaste, Alberto, porque creo que es fundamental, y en combinación con lo que estaba diciendo Marco. Fíjate, yo no, ya creo que pensar que es un proyecto que no debió existir o no, yo ya existe, intentamos de existir, es algo que a mí no me enrolla, porque bueno, existimos, independientemente Claro. que lo hayamos hecho mal o no, pero es interesante que lo toques, porque siguiendo lo que plantea Marco, que también lo leo yo en Armando, hay una manera del sentir latinoamericano que está escondido detrás de este proyecto fracasado que es Venezuela, o no, eso lo dirán los historiadores, y que él hace un seguimiento justamente en los escritos nacidos en Latinoamérica, en Venezuela, como en los escritos, que no es que Arturo Alpietri, escribiendo el cuento Lluvia, esté pensando en el fracaso latinoamericano. Él estaba pensando en un matrimonio árido, en una sequía, que de repente se enamora y la sequía se hace un problema humano gracias a esa novela. Pero toca de fondo un sentir latinoamericano. Entonces yo sí me hago la pregunta, ya va, ¿qué pasó con la poesía norteamericana? Por ejemplo, en los comienzos del país Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica, tuvieron un poeta, a Whitman, que de alguna manera la sensación de fracaso, aunque él toca aspectos muy dolorosos, la sensación del fracaso, de una sensibilidad dolida por la derrota, no aparece muy claramente en Whitman. En Walt Whitman no aparece un sentir de ese calibre. Y eso es para estudiar, no para decir que es lo mejor del mundo, pero para estudiar y para revisar. En cambio, en Venezuela, el sentir aparece en los primeros escritos. El sentir de algo que está por deshacerse, el sentir de algo deshaciéndose, algo que se pierde, algo que está yendo hacia un vacío. Eso parece, ahí leo yo a Rojas Guardia. No sé si me está siguiendo, Alberto, lo que te quiero decir. Independientemente de que si históricamente Venezuela sea un mal proyecto o un buen proyecto, es lo que es, sino que ese sentir como formando profundidad en el alma venezolana. Es la pregunta. Yo lo que quiero hacer es que podamos... Es allí donde vamos. Y que está, supuestamente, según lo que hace Armando, está en todas las manifestaciones artísticas que vamos lanzando, que va proponiendo Armando que revisemos. Dime, Alberto. No, sí, no, es que yo no he dejado de estar de acuerdo. Simplemente pienso que hay como muchos vectores de cómo pensar en esto. Sí, evidentemente. O sea, podemos escribir una historia fracasada de Venezuela, como también podemos escribir una historia del desarrollo de Venezuela. Puedes escribir lo que sea, exactamente. Exacto. Y el sentimiento, la sensación que se deshace, sí, efectivamente puede ser como un fulgor como más intenso de cierta, no sé, sensibilidad territorial, geohistórica y cultural. Claro, y justamente la propuesta que hace Armando justamente está ahí, en esa sensibilidad, hacer de ese sentir también un lugar creativo y no negarlo. Hacer de ese sentir el espacio profundo y creativo del venezolano. Dice, y es el ejemplo para él de Armando Reverón. La separación, lo distinto, lo heterogéneo, lo heterotópico, por usar la palabra de Foucault, dejarlo fuera de la norma, hacerlo el espacio de lo creativo. Y esa es la propuesta que hace Armando ahí. De alguna manera, él se sintió él mismo haciendo eso, como poeta, como cristiano radical que era,
bueno, y salido del cristianismo por diferencias conceptuales, como homosexual. Él vivió en ese Sí, que es lo que decía Armando, en ¿no? ese sitio de la marginalidad, de que era, colocarse en el sitio de la marginalidad. místico, marico y marxista, ¿no? Como era la gran Y frase marxista en algún momento, después lo abandonó. Sí. Después lo abandonó. Y fue ante todo místico, muy cercano y poeta además. Y justamente colocarse, es la propuesta de colocarse en el sitio de la marginalidad. No sé si tú has leído Dios a la intemperie, Claro. ustedes han leído Dios a la intemperie, Armando. El sitio de la inestabilidad, el sitio donde todo es posible, el sitio del vacío prácticamente, el sitio donde se da la mística de Armando, si podemos hablar de mística, el sitio donde se revela realmente lo sagrado, ese sitio de la incertidumbre, de la absoluta incertidumbre. Vivir en la incertidumbre no es fácil, no es nada fácil, pero es el sitio al que Armando nos invita a llegar, a tocar si podemos, si pudiéramos, un sitio dificilísimo. Estoy de acuerdo con lo que estás preguntando, Marco, me parece interesante. Como creo que en términos de un resquebrajo psíquico se compone muy bien en los ensayos y textos de Rojas Guardia. Pues él pregunta, creo que lo leyeron todos, ¿podríamos decir entonces que Rojas Guardia antepone la heterotopía del fracaso a la utopía del cesarismo democrático? Sí, seguramente yo creo que sí, evidentemente. Pero sí, también podría ser. Claro, colocado así me parece que también estoy traicionando a Armando. Armando nunca es tan determinante. Sí, no le gusta exacto. ser tan determinante, ¿no? Esa es la duda que tengo. Él lo lanza como propuesta y como imagen casi, ese cesarismo, ese democrático y... Es verdad, suena muy elaborado para lo que Armando estaría proponiendo. Sí, Armando Tendría que es una ser más sensación mucho más matizado, más ambigua. poetizado. Mucho más ambigua. A mí lo que me interesa lógica. del discurso del fracaso es que tal vez llevarlo más extremo, como que bueno, pero que ni podemos fracasar en verdad. ¿Sabes? Ese es como la inquietud. Me gustaría responder a eso que estás diciendo, Alberto, porque o sea, quiero llegar a ese punto también con el profe. Pero aquí la pregunta que estaba poniendo, por esto puse antepone, no es una cuestión de proponer, exacto, porque no es una tesis lo de Rojas Guardia, es una antítesis, es una imagen. Para mí, esa es la belleza del texto de Rojas Guardia, que es imaginativo y está como es echando mano de precisamente cómo la imaginación artística de Venezuela ha logrado dar con estos sentidos más que las mismas ideas de las ciencias políticas, ¿no? Porque el punto está en que, como está diciendo Alberto, siento yo que desde la lógica, desde la historia, no podemos acceder enteramente al fracaso, sino desde otra dimensión, que es la que siento que antepone Rojas Guardia, desde la dimensión afectiva, la dimensión imaginativa. Y sí, él menciona en el texto, no lo discute mucho, pero no hace sino mencionarlo un par de veces, pero el poema Fracaso de Rojas Guardia, recuerdo que tiene un verso que siento que encapsula el problema de Cadenas, problema Fracaso de Cadenas. Cadenas, perdón, sí. Rafael Cadenas. Sí, Rafael Cadenas. Hay un verso que dice, difícil es de entreleer, ¿cómo es que es? Fracaso, difícil es entreleer tu letra. Es precisamente eso de que desde la lógica yo no voy a entender lo que significa el fracaso realmente, el fracaso genuino al que están apuntando estas imágenes. Desde la imaginación misma, desde la poesía, desde el arte, yo puedo encontrar eso. Que, bueno, precisamente el fracaso es difícil de entreleer, difícil de entender, de comprender, como esa crisis de la intemperie, que es difícil de vivir, pero no por eso inaccesible. No sé si me explico. No, sí, yo tenía incluso el poema Fracaso, que pienso cuando debíamos leerlo al final de la clase, pero si quieres lo leo de una vez. Yo lo tengo aquí en mi pantalla. Léalo, profe, léalo. Es una cosa realmente hermosa.
Es Sí, hermoso. sí, es un texto que te para los pelos y por supuesto que hasta te deprime si quieres, pero total, ya a esta altura. Fracaso, Rafael Cadenas, Vale. sí, Fracaso, Rafael Cadenas, lo escribió en 1996. Cuánto he tomado por victoria es solo humo. Fracaso, lenguaje del fondo, pista de otro espacio más exigente, difícil de entreleer en tu letra. Cuando ponías tu marca en mi frente, jamás pensé en el mensaje que traías, más precioso que todos los triunfos. Tu llameante rostro me ha perseguido y yo no supe que era para salvarme. Por mi bien me has regalado a los rincones, me negaste fáciles éxitos, me has quitado salidas. Era a mí a quien querías defender, no otorgándome brillo. De puro amor, por mí has dejado el vacío que tantas noches me ha hecho hablar afiebrado a un ausente. Por protegerme, cediste el paso a otros. Has hecho que una mujer prefiera a alguien más resuelto. Me desplazaste de oficios suicidas. Tú siempre has venido al quite. Sí, tu cuerpo llagado, escupido, odioso, me ha recibido en mi más pura forma para entregarme a la nitidez del desierto. Por locura te maldije, te he maltratado, blasfemé contra ti. Tú no existes. Has sido inventado por la delirante soberbia. ¿Cuánto te debo? Me levantaste a un nuevo rango limpiándome con una esponja áspera, lanzándome a mi verdadero campo de batalla, cediéndome las armas que el triunfo abandona. Me has conducido de la mano a la única agua que me refleja. Por ti yo no conozco la angustia de representar un papel, mantenerme a la fuerza en un escalón, trepar con esfuerzos propios, reñir las jerarquías, inflarme hasta reventar. Me has hecho humilde, silencioso y rebelde. Ya no te canto por lo que eres, sino por lo que no me has dejado ser. Por no darme otra vida, por haberme ceñido. Me has brindado solo desnudez. Cierto que me enseñaste con dureza y tú mismo traías el cauterio, pero también me diste la alegría de no temerte. Gracias por quitarme espesor a cambio de una letra gruesa. Gracias a ti que me has privado de hinchazones. Gracias por la riqueza a que me has obligado. Gracias por construir con barro mi morada. Gracias por apartarme. Gracias. Increíble este poema, ¿verdad? Wow, Yo no, estremecedor. es que uno se queda así así como nos quedamos en silencio. Sí. Uno se queda ahí como duro, como... Profesor, pero yo sentí en la lectura del texto de Rojas Guardia esa manera en que él logra que uno reflexione, él creo que los llama sus 4 marginalidades, ¿no? Y que uno reflexione en las propias, pues, porque pueden ser esas, pueden ser miles de Sí, otras marginalidades, ¿no? sí, sí, sí. Claro, lo que se trata es de eso. Lo que se trata no es de asumir la marginalidad del otro, por supuesto. Nadie asume la marginalidad del otro. Uno asume las marginalidades de uno, es lo que uno puede hacer incluso. Digo, ¿qué voy a estar Profesor, haciendo yo asumiendo una marginalidad que no es mía? ¿Qué hago yo? O sea, me hago místico, si no voy a ser místico nunca. Pero no sé lo que quiero decir. O sea, uno
asumir las marginalidades se trata un poco de eso, claro, evidentemente. Profesor, pero en ese punto a mí me interesa mucho eso de asumir la marginalidad de uno. Es que al final tampoco se puede llegar a la marginalidad y No se dejar puede. entrever lo que realmente ocurre, porque de alguna manera los poetas, los cientistas sociales, todos nosotros somos unos grandes privilegiados y pudiéramos producir discurso porque dominamos el lenguaje, porque dominamos la palabra, porque tenemos estudios, tenemos las herramientas para poder expresar. Yo creo que incluso, o sea, es tan terrible que incluso los sin voz siguen siendo los sin voz, porque no tienen las herramientas para poder expresarse correctamente, para poder calar en un discurso, para construir un poema, para hacer una novela, para hacer un tratado. Siempre nos quedamos como en la superficie de alguna manera, porque no Ok, estamos tan vale, hundidos ok, en... ahí si lo estás llevando al plano, sí, evidentemente, ya el plano del papel social que podamos asumir, evidentemente eso va a quedar ahí presente, absoluto. En estos días, ayer justamente, conversando con José Balsa, que creo que lo conocen, ¿no? José Balsa. Él me planteaba una cosa que me llamó mucho la atención, que cuando él empezó a escribir, él no sabía que escribía, tenía 5 años allá en sus tierras del Delta, y allá no había diferencia, allá yo escribía, pues yo le pregunté, le estaba preguntando por su relación con la escritura y los dibujos, las pinturas que él les puso hace poco en la Sala Mendoza, y cómo es esa relación, la pintura y la escultura. Y me dice, yo no sé, él me decía, cuando yo era chamo, yo pinto desde que era muchachito, porque allá en el Delta, en esa isla donde yo vivía, en pleno Delta, allá no sabíamos nada, no teníamos televisión, no teníamos electricidad, y allá bailábamos, pintábamos, cantábamos, escribíamos, hacíamos como de todo un poco. Yo aprendí a escribir porque me interesó alguien que llegó con un libro y me puse a leer el libro, pero que allá las cosas no estaban determinadas por acciones, sino que eran cosas que iban saliendo, que la gente era creadora en sí misma, en tanto que la vida natural se lo exigía y les permitía, que bailaban, que nadaban, que algunos tallaban madera, y así se movía la creatividad, se movía directamente en relación con la naturaleza. Te lo estoy diciendo así, Carolina, de alguna manera la creatividad sale, tiene que salir, porque eso es parte del ser humano, es lo que me dejó a mí esta imagen que me dio Balsa, ¿no? Claro, él cuando supo la lectura se dio cuenta que él quería dedicarse a la escritura. Él dice que para diferenciarse de los árboles, que lo hacía diferente a los árboles, entonces se vino a Caracas a los 17 años a buscar libros aquí, y aquí descubrió gente que leía. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Me sigue? Pero que él allá en sus primeros años de vida, la creatividad era natural. La gente no se preocupaba si era creador o no era creador. La naturaleza le exigía moverse. Claro, es una cosa muy utópica, romántica, pero te lo traigo ahí para ver eso, ¿no? Para entender eso. Claro, en la contemporaneidad las cosas son mucho más complejas. Y eso fue una conversación que tuve con Balsa ayer, apenas ayer. Profe, me encanta lo de José Balsa porque en distintas oportunidades en mi vida he tenido el honor de trabajar organizando eventos para él acá en Nueva York. Y cuando estaba en Venezuela, tuve la oportunidad de llegar hasta su casa allá en el Delta y esperarlo aproximadamente Maravilla. 2 horas en la acera enfrente de su casa, con esos árboles que él describe, con ese ambiente que él describe de ese momento, de esa niñez, de los 17 años, de la juventud. Me sorprendí tanto que ese personaje saliera de allí. Fue alucinante, alucinante. Sí, sí. Y es ahí, claro, y es ahí donde me interesa como tocar. Sí, evidentemente que los sin voz hay que ayudarlos, hay que hacer algo. Como también aquí dice Alberto en un sitio, eso es lo que se intentó hacer, lo que intentó hacer la película de Cabruja, de Salvó, el intento de la Sagrada Familia, Chocrón, Salvó, la Sagrada Familia, no, la Santísima Trinidad del teatro. Salvó José Ignacio y Chocrón, que lo llamaban la Santísima Trinidad del teatro.
ellos, todo el teatro de ellos, todo el intento de ellos siempre tenía detrás el intento de hacer hablar justamente a las voces no marginadas, y toda su creatividad se fue por ahí, justamente en hacer hablar eso que no tenía voz en la nueva cultura venezolana, en la cultura democrática venezolana que se estaba armando. Eso también ha sido un papel de la creación, evidentemente. Y tomando en cuenta la marginalidad, claro, en el caso de Chocón, quizás él sí jugó mucho más con sus propias marginalidades. No, mentira, no lo sé. No me atrevo a decir eso de Salvo, por ejemplo. No me atrevo. De alguna manera usan la marginalidad que les pegaba, que les tocaba, me parece a mí. ¿Cuál es la historia de Ensa García, Carolina? Ah, no, Ensa es una poeta venezolana Sí, joven yo sé quién es. Que recientemente publicó un libro, y gracias a eso hicieron como una especie de lectura autodigerible, como la llaman en la poeteca, donde comentan la relación que ella tiene con su pasado, con su infancia, y bueno, que es un pasado un poco duro, ¿no? Y oscuro. Entonces, y esa sería como esa forma de personalizar lo que estamos comentando, ¿no? De cómo darle un giro creativo a esa, desde el poema, desde la poesía. Sí, la poesía, sí. Sí, pero es un caso más o menos, o sea, es interesante ver ese poder decir de ella ahora, que al final actúa como una especie de cura de su pasado. Sí, sí, Y entiendo. da cuenta de una realidad social también, ¿no? Te Una das cuenta realidad de una social realidad. compleja de maltrato, de abuso. Es que ahí que tocamos como lo interesante, ¿no? En el arte, el problema del arte no separa tan radicalmente lo personal de lo social. ¿Cómo hace eso el arte? Yo creo que eso ha sido una mentira que se nos ha metido en la cabeza, que el arte es de sujeto expresando su dolor y su pasión y su padecimiento. Sí, es eso también, pero sujeto en tanto ente social, creo yo. Creo que ahí está lo creador, y ahí se da el espacio de lo rico del arte, ¿no? Un sujeto diciéndose, hablándose, pero en tanto ente social y participante de un colectivo, ya sea directamente o indirectamente. Cada quien juega, ustedes que son creadores, yo no soy creador, pero yo lo que doy es clase de loco, como loco, pero más nada. Pero de eso creo que es de lo que toca justamente Armando. De alguna manera, si asumimos el sitio de la marginalidad y profundizamos en ella, ya no soy yo solamente tocando mis marginalidades para ayudar a mi psiquis. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor no sé. Pero lo que se trata es justamente de tocar algo que está en el sentir profundo del país, de la sociedad, de la nación, de lo que somos como grupos indígenas. ¿No crees tú, Carolina? Me Sí, tengo que despedir. ¿Qué se está despidiendo, sí, Carolina? Bueno, me tengo que retirar, profesor. no te preocupes, no te preocupes. Un No te placer. preocupes. Chévere. Les espero el trabajo. Yo quería hablar de los trabajos. Sí. Nos queda poco tiempo. No sé si cerramos. Son las 12 ahorita. No sé. Carolina, yo sé, tú ya me entregaste el trabajo, ya me lo mandaste, Sí. pero los demás que no han mandado trabajos, quieren que hablemos de eso para ver cómo los puedo ayudar, o no necesitan ayuda y me hago el tonto y los espero la fecha Siempre tope. necesitamos ayuda, profe. La fecha tope, sí, eso quería hablar de esa fecha tope. Yo le prometí o me hicieron prometer las notas finales de DAC 2, y aquí yo no soy coordinador, porque en el otro soy coordinador y puedo jugar, pero aquí la coordinadora es Lorena. Yo las prometí, me hicieron prometerles que se la entregaba el viernes 19, que no es este viernes que viene, sino la otra semana. Tengo una semana para corregir
los trabajos. Y hoy estamos ¿a qué? Hoy estamos a 2, ¿a qué? A 9. A 6. A 6, perdón, exacto. 9 es el A lunes. 6. A O 6. sea que tendríamos como hasta el 16, profesor. No, mucho. Y que yo corrijo en 3 días corriendo. Está loca. No, no, En no, 3 no. días corriendo me muero. Bueno, No, el 15, pues. y además tengo que entregar el diplomado también. Y ahí sí soy yo el coordinador, que no puedo faltar. No, ustedes no sé, será muy difícil hasta el 14, hasta el domingo 14. Eso, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Me lo Cónchale, mandan como profesor. regalo de cariño y de amor por mí, de amistad. Que tengo mucho, profe. Gracias, Mari. Ah, ¿les parece? El 14 de febrero como fecha tope para mí, que me entreguen los trabajos. Los pueden entregar antes también. Cuando los tengan listos me Vale. los mandan y se acabó. Yo les doy apunte de recibido, nota de recibido. ¿Les parece? Elizabeth, Marianela ya me dijo que sí. Sí. Bueno, si no queda de otra. Alberto. No, me lo pueden mandar profe. antes. Alberto, Marco. ¿Les parece? El 14, los espero, fecha tope. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Sí, dime. Vale. Profe, tenía una pregunta sobre el trabajo, porque yo había empezado a escribir, no tengo mucho de todas maneras, pero había empezado a escribir en torno a una pregunta que surgió creo que fue hace 3 clases o hace 2 clases, sobre si, ¿cómo es que era la pregunta? ¿Será que el arte es en realidad un medio y no un fin en sí mismo, Sí, como lo había pensado utópicamente el arte moderno? sí, Entonces sí. había empezado a trabajar con ello, pero la clase de hoy me dio unas ideas muy, muy, muy interesantes de las que quiero escribir. Entonces, sobre una aproximación al fracaso desde desde el texto de Rojas Guardia, lo que hemos discutido hoy, ¿le parece un buen trabajo? Mira, cualquiera de los trabajos que escoja me parece bien, pero aquí fantaseando yo también sin tener nada en la cabeza, creo que los temas pueden cruzarse de alguna manera. No sé, piénsalo a ver. Sí, me parece, el tema del fracaso es hermoso, evidentemente, es duro, exige que no me repitas Armando, por ejemplo, pero bueno, por supuesto, es un gran tema. Y el tema, pero el tema Sí, por supuesto. No, es que es algo... sí, dime. Perdón, es que esta cuestión del fracaso es algo que yo ya había trabajado antes, cuestiones de la universidad, ¿no? Y lo había dejado, y cuando vi el programa, los textos que teníamos, estaba esperando mucho esta clase porque ya conocía el texto de Rojas Guardia. Y bueno, destapó varias cosas que yo pensé que estaban muy dormidas en mí. Y por eso como que, bueno, de repente siento la necesidad de volver a ello. Y eso, exacto, escribir sobre el fracaso sin repetir a Rojas Guardia. Pero voy a darle vueltas porque en realidad no Dale de vuelta. pensé Marco, me encanta. dos ideas. El tema del fracaso me encanta, o sea, y el otro también. El otro creo que es un tema a reflexionar también por el resto de la vida de uno. Si el arte es un medio o un fin en sí mismo, que el modernismo lo defendió tanto como algo que vale el arte, por llamarlo de alguna manera. Sí. Sí, los dos temas me encantan, Marco. Te lo dejo a tu decisión y a tu criterio intelectual y reflexivo. ¿Te parece? Vale, profe. A mí los dos temas me Vale, gustan. no, buenísimo. Los dos temas me Marco, gustan mucho. A mí también. es que te quería decir que ciertamente yo sentí lo mismo que tú, cómo este texto puede hacerlo a uno reflexionar en cosas que estaban dormidas. Eso me pareció increíble porque yo percibí lo mismo que tú. Claro, pero me sorprende una cosa. Dios, bueno. Ese tema está de fondo como definición de los latinoamericanos desde el primer texto de Marta Trao. Somos unos marginados culturales. Esa pregunta yo la tengo desde Marta Trao. La visión de los latinoamericanos como los marginados de la cultura.
que Marta Traba lo quería negar y quería hacer otra historia. Y empieza Juan H. a moverse en ese sitio, empiezan eso, García Canclini a moverse en ese sitio. Luis Enrique lo asume desde Latinoamérica, desde este sitio que puedo hablar yo de la globalización. Y yo creo que es un tema que, claro, con Armando lo tocamos de frente, pero es un tema que ha estado en el fondo siempre, para definir lo latinoamericano. ¿Qué es eso de las culturas híbridas? ¿Qué es eso de las culturas mestizas de las que hablaba Juan H.? Siempre en referencia, evidentemente, a la unidad de la modernidad. Vale, pero bien chévere, me encanta. Menos mal que hizo el efecto, Armando. Okay. Vale, muchas gracias, profe. Otra preguntita. Lo heterogéneo. Yo todavía no estoy muy 100% seguro de lo que quería trabajar, pero si no hago del todo un texto, pero otro tipo de proyecto, como... Alberto, creo que no lo hablé contigo, no lo hablamos la semana pasada. Ah, no, fue con Marian, no me acuerdo con quién. Sí, claro, yo estoy abierto a la posibilidad de que me muestren algún proyecto, si quieres, creativo. Claro, sí me gustaría que si me mandas 3 fotos, 2 fotos, o yo qué sé, un video que quepan en el email, que lo pueda ver. Claro. Y que si me hagas como una pequeña reflexión, media cuartilla, una cuartilla. No, claro, claro. 8 cuartillas, no sé al menos una pequeña reflexión de media cuartilla para reconocer tu reflexión, ¿no? Como si estuvieras presentándola a un proyecto, yo qué sé. Sí, ¿Me claro. sigues? Yo lo acepto abiertamente, claro que sí, Alberto. Necesito esa pequeña reflexión, si la necesitaría. Vale. Pero no sí, me encanta la idea. Marian, ¿me estás preguntando algo? No, sí, que fue conmigo que estábamos. Contigo que hablé, sí. Eso lo hablamos tú y yo, sí. Marco. Ok, Marco, chévere. Gracias por tu participación. Chévere. Chévere, gracias. Nos vemos. Bueno, no sé, ya no nos vemos más. No nos vimos. Pero no me oirán más. Ya no me oyen más. Les muestro mi cara por última vez. Chao. Esperemos que no sea la última. Yo quiero muchas clases. Ok. No, un placer. Muchísimas gracias. Gracias por escucharme. Estoy abierto. Si tienen más preguntas, Alberto, si tienen más preguntas, por el WhatsApp o me mandan un mensaje privado o por el mismo correo electrónico. ¿Saben el correo? HOB Diplomar Contemp, ya no me acuerdo. Diplomar Art Contemp. No sé por qué se me ocurrió esa dirección tan fea. Déjame escribirlo aquí para que los trabajos me los tienen que mandar por ahí, es lo que quiero decir. Ok. Sí, no lo dije, pero por ahí tienen que venir todos los trabajos. No me lo vayan a mandar por WhatsApp. Bueno, también me lo pueden mandar por WhatsApp. Diplomar contemporáneo @gmail. HOB Diplomat Contemp @gmail.com. Este es mi correo electrónico. Ahí es el que les he dado siempre, Pamela, por el que yo hablo con Pamela, creo. Por ahí me pueden mandar el trabajo o lo que quieran mandarme, ¿vale? Alberto, bueno, quedan pocos ya aquí. Elizabeth, Marian y Marily. Yo lo escribo también el correo en el WhatsApp para que lo tengan todos. Vale. Bueno, profe, un placer como siempre. Fabulosa clase, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que lo veamos. Ojalá que no. Hasta luego, pues. Chao, profe. Chao, Alberto. Chao, Pamela, gracias.
Gracias a todos. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao. Chao.